Buenas tardes, Eduard. Buenas Vamos tardes, a tocayo. disertar sobre un tema, vamos a disertar sobre un tema interesante en el que entiendo presentaste un ensayo para efecto de y, titularte en la maestría en impuestos, la misma que terminaste con mención honorífica y como el alumno más destacado de la generación. Y esto seguramente los amigos de IDET Concilium deberían de pues, promoverlo para que vean la calidad de los egresados. Ojalá que todos tuvieran esta calidad. Y es un gusto entrevistarte con este tema, amigo, para que no perdamos tiempo. Ya nos hicieron favor de presentarte inicialmente y te quiero preguntar, ¿qué te motivó a investigar y a trabajar sobre este tema en particular, aportaciones para futuros aumentos de capital? Buenas tardes, estimado Eduardo. Antes que nada, es un gusto compartir este escenario contigo, un fiscalista tan reconocido como tú. Y de antemano agradecer Bueno, precisamente este espacio a IDET Concilium para poder pues, hablar de un tema tan interesante como son las aportaciones para futuros aumentos de capital. Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque las aportaciones para futuros aumentos de capital, aunque pareciera ser un concepto, vaya, tan común en la práctica societaria mexicana, la realidad es que cuenta con muy poca regulación. Eh, en la práctica forense, la realidad es que se decretan de manera indiscriminada, sin conocer las implicaciones fiscales que pudieran originar. Y es que esto es particular porque las aportaciones para futuros aumentos de capital, al igual que otros conceptos que, vaya, en el sector, más bien en la materia fiscal se pueden destacar, son conceptos jurídicos indeterminados. Precisamente uno de ellos es las aportaciones para futuros aumentos de capital, también tenemos la materialidad y la razón de negocios, por mencionar unos ejemplos. Entonces, la realidad es que el motivo principal por el cual decidí realizar la investigación precisamente deriva de mi práctica profesional, de cuestionarme realmente el contenido de la ley fiscal y cómo es que precisamente el artículo 46 de la ley del impuesto de la renta establece un efecto fiscal a un concepto jurídico indeterminado. Y esa es la punta del deslinde. Es decir, cómo es que la ley fiscal otorga un efecto fiscal a algo que precisamente, vaya, dentro de términos jurídicos, dentro del derecho positivo, no existe. correcto. Ahora, antes de entrar al tema, porque estamos hablando de la naturaleza jurídica, ¿cuándo Claro. estaríamos en presencia de una aportación para futuros aumentos de capital, tocayo? O sea, tú dices es que se da con mucha frecuencia, pero no hay regulación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento? Porque luego vamos a hablar del tema de los registros, de las NIFs, pero ¿en qué momento Claro. estaríamos en presencia de una aportación para futuros aumentos? ¿Cuándo sí, cuándo no? Claro. Para luego entrar ya al análisis de, oye, pues, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de estas aportaciones para futuros aumentos de capital? O sea, primero habría que ver cuándo hay, qué son las Claro. aportaciones o cuándo podríamos estar ante este concepto. Precisamente esa es una de las interrogantes, porque vaya, no existe una definición explícita de lo que debe entenderse por una aportación para un futuro aumento de capital. Sin embargo, una aproximación podría ser ese destino de recursos de manera anticipada a la celebración de la Asamblea General de Accionistas que decrete el aumento de capital social. Esto es un acuerdo previo respecto de un aumento futuro, donde se van a describir el número de acciones que van a ser emitidas en la Asamblea General de Accionistas a favor de quienes los suscriban en ese momento. Entonces, vaya, de una manera muy simplista puede concebirse como una promesa de capitalización futura, nada más y nada menos que eso. Entonces, yo creo que precisamente ante la falta de regulación en la ley, las normas de información financiera han suplido de alguna manera este vacío legal.
Digo, ya estaremos hablando de cómo las normas de información financiera son relevantes en la práctica fiscal. Sin embargo, precisamente estamos en presencia de una verdadera aportación para futuro aumento de capital cuando se cumplen con los requisitos que se establecen en el boletín C11 de las normas de información financiera, que más adelante estaremos platicando. Pero entonces, en principio, tendría que haber un acuerdo societario, que ese sí, tú corrígeme porque tú eres el abogado. Ojo, recuerden que Edward es abogado y maestro en impuestos. Entonces, fíjense qué interesante que un abogado se meta a revisar el asunto del C11, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos a eso. Entonces, tienes una sociedad donde los socios debieron ponerse de acuerdo en términos de sus estatutos y decir, vamos a aportar esto. Qué interesante esta analogía que hacías tú ante la falta de regulación, es decir, es una especie de promesa de capitalización futura. ¿Cuál sería entonces la naturaleza jurídica de estas aportaciones para futuros aumentos, amigo? Ok, para responder ese interrogante, estimado Eduardo, primero hay que concebir qué es la naturaleza jurídica. Y es que en términos simples, este concepto del derecho básicamente significa ¿qué es esto en términos jurídicos? Entonces, la realidad es que conocer la naturaleza de un determinado acto nos permite, uno, conocer precisamente qué es, dos, su regulación aplicable, tres, el cómo interpretarlo dentro de la propia legislación y vaya, entonces las aportaciones para futuros aumentos de capital existe, pues vaya, distintas controversias respecto a lo que debe de entenderse. Si nos vamos en lo que existe en la legislación aplicable, que de hecho es muy escueto, encontramos que en el artículo 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se prevé de manera muy simplista que las aportaciones previas de los accionistas pueden ser susceptibles de capitalizarse, ¿ok? Aquí nos encontramos ante dos tipos de aportaciones para futuros aumentos de capital, que esto, vaya, deriva de la práctica. Pueden ser de dos maneras. Puede ser reconociendo de manera retroactiva diversos recursos, ya sea que accionistas o terceros hayan aportado a la sociedad y que se reconozcan en una asamblea de manera posterior, o bien que se reconozca de manera previa, es decir, se celebra una asamblea donde se decretan aportaciones para futuros aumentos de capital y posteriormente los socios o accionistas aportan a la sociedad el monto suscrito de las acciones o partes sociales. Entonces, de manera práctica existen dos, estimado Eduardo: las aportaciones para futuros aumentos de capital que se reconocen de manera previa y aquellas que son de manera posterior, es decir, se realiza de manera retroactiva. Ok, me queda claro. Oye, ¿preparaste algunas diapositivas? ¿Tú nos indicas en qué momento consideras que sea bueno subirlas para que Martín... ¿Es a esto a que te refieres? Hey, claro. Creo que vamos... Ándale, tú nos dices, Eduardo, ¿en dónde...? Para que Martín ponga o tú las mueves. Sí, yo las muevo. Perfecto, hermanito. Muy bien. Entonces, pues bueno. Ojo, el concepto hermanito es el concepto yuca. Es siempre una persona menor. Los dos, tanto... ¿Tú eres yucateco, Eduardo? Sí, claro que sí. Ok, bueno, estamos transmitiendo de Yucatán para el mundo. Y por favor, si tienen alguna duda, comentario, etcétera, háganoslo llegar, porque los últimos minutos de esta charla aprovecharemos al ponente para que nos haga favor de ampliar las dudas y seguramente contestar la mayoría de ellas. ¿Y por qué digo ampliarlas? Porque nos acaba de explicar el ponente que no hay legislación, entonces lo que nos va a dar es su interpretación, evidentemente, porque pues, si me pides el fundamento legal, pues no lo va a haber, ¿no? Pero... seguramente de la práctica y del dominio que tiene el tema, sí podrá sacar alguna conclusión. Entonces, ¿qué problemáticas prácticas en la vida profesional te llevaron a hacer el análisis y la investigación de este tema y a cuestionarte si eran o no deudas fiscales? Porque lo que acabas de decirnos es, ahí está la lana, uno de los socios, normalmente en la práctica el mayoritario,
está aportando billete cuando se requiere. Y después dicen, oye, ahí hay lana, ¿qué hacemos con ella? ¿Te la reconocemos como capital o si fuera el caso, te la reintegramos? Y ahí hay una bronca porque esa reintegración tendría que ser sin intereses, porque esos intereses la ley fiscal te los considera como dividendos, y ahí entramos a temas de otra índole, de COFIN, etcétera, que no es nuestro tema. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó, qué problemática te llevó a cuestionarte, oye, esto sí es o no es una deuda? Y como tú bien señalas, ¿y de dónde abrevo? O sea, ¿cuál es mi asidero para poder decir que sí, que no, y cómo determinarlo? Claro, Eduardo. Mira, fíjate que uno de los principales problemas que hay en torno a las aportaciones para futuros aumentos de capital en la práctica es que las autoridades fiscales, en la gran mayoría, las determinan como ingresos presuntos. La realidad es que la autoridad fiscal no ha tenido apetito en cuestionar respecto del ajuste anual por inflación. Uno de los puntos que quisiera tocar precisamente para evidenciar esta problemática que pude percatar es precisamente la definición que nos otorga la ley fiscal respecto de deuda. Y para esto hay que tener en consideración un análisis de ese artículo, un análisis evolutivo o histórico de cómo ha ido reformándose. Entonces, tú muy bien sabrás que el ajuste anual por inflación, antes de ser lo que es, se denominaba componente inflacionario, y que posterior a la reforma de 2022, en aras de, eficientizar ese artículo y evitar que las personas morales acumularan ingresos distorsionados, se agregó una definición tal cual la tenemos hoy en el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prácticamente define a toda deuda como una obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Y lo que hace ese artículo es otorgar una especie de ejemplos de lo que debe ser considerado en estos términos como deuda. Lo interesante es que antes de esta reforma, las aportaciones para futuros aumentos de capital ya eran consideradas una deuda per se. Es decir, aún ante la falta de una definición explícita de deuda para efectos fiscales, las aportaciones para futuros aumentos de capital ya estaban consideradas desde antes del 2002. Entonces, una vez que ya se otorgó la definición en la ley, ya podemos saber lo que el legislador quiso encauzar como una deuda. Y es que, a falta de regulación expresa en la normatividad, surge precisamente cuestionarnos por qué las aportaciones para futuros aumentos de capital deben ser concebidas como una deuda. Y es aquí donde entran precisamente este estudio de su naturaleza jurídica y lo que dictan las normas de información financiera. Recordarás, Eduardo, que las normas de información financiera están constituidas sobre un principio pilar que es la sustancia económica sobre la forma jurídica. Que esto en sede administrativa y judicial, pues ha desembocado diversos precedentes. Tú recordarás temas de materialidad, razón de negocios. Entonces, las normas de información financiera, en este caso en concreto, sí han venido a suplir la deficiencia de la norma. No obstante, las normas de información financiera como tal, no es el argumento principal por el cual hay que defender que las aportaciones para futuros aumentos de capital no son deuda, no es porque simplemente se consideren o se contemplen en las normas de información financiera, sino que los elementos que se prevén en el boletín C11 de las normas de información financiera dotan de ciertos elementos a este acto como una especie de promesa de aumento de capital futuro. Y precisamente corroborando este concepto, más bien este acto jurídico entre la definición de deuda, es que podríamos cuestionarnos si efectivamente lo es. Y principalmente, como veremos más adelante, existen tres elementos de la deuda para efectos fiscales. Ya sabemos que es una obligación pendiente, es una obligación en numerario que se encuentra pendiente de cumplimiento.
Si las aportaciones para futuros aumentos de capital se realizan como dictan las normas de información financiera, en principio estaríamos hablando que lo que debe la persona moral, la sociedad mercantil, son acciones y no numerario, lo que, pues vaya, escapa de la definición de deuda para efectos fiscales. Entonces, Eduardo, pues respondiendo a tu pregunta de manera concreta, es básicamente esto, cuestionar la norma fiscal, porque el artículo 46 de la Ley del Impuesto de la Renta establece que las aportaciones para futuros aumentos de capital deben ser consideradas deudas si efectivamente no hay regulación al respecto. Es decir, no sabemos hoy en día lo que son las aportaciones para futuros aumentos de capital. Y ahí, fíjate que me lleva a una reflexión, tocayo, porque estamos en presencia de la determinación de la base. Al final del día, este ajuste te va a llevar o a una deducción o a un ingreso, y el quinto de código nos dice que los elementos de la contribución deberían estar precisados en la norma, y de acuerdo a toda esta explicación que nos haces, pues no, al no haber una definición expresa en la legislación, pues estaría en principio fuera de esta definición del artículo quinto de código, y podría presumirse que no habría que considerarlas. Ahora, claro, ¿consideras que debiera entonces haber una reforma para definir de manera expresa en la legislación, no sé si en el código o en el mismo 46 de la ley de renta, y qué implicaciones o a dónde nos llevaría, o incluso, como estás planteando, a reconocer, porque por ahí hay algunas tesis en relación al tema del alcance contable, pero en materia jurídica, en la materia de determinación, el C11 o el boletín que lo sustituyera, o el que fuera el aplicable, el caso concreto, en relación con estas aportaciones para futuros aumentos. ¿Qué sugerirías ahí? Pues mira, realmente, por cómo nace esta norma, pareciera ser que el legislador, a través de una ficción legal o una presunción, encausó a las aportaciones para futuros aumentos de capital dentro de deudas para efectos del hoy ajuste anual por inflación. Entonces, la realidad es que una reforma, a este artículo 46, solo vendría a confirmar lo que sostengo, es decir, que el artículo 46 de la Ley del Impuesto de la Renta hoy contiene una ficción legal sobre las aportaciones para futuros aumentos de capital. Esto no es nada nuevo en la materia. Un ejemplo destacado de las ficciones en el derecho tributario es el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Por excelencia, la enajenación para efectos fiscales. Entonces, la realidad es que una reforma lo único que vendría a realizar es precisamente a confirmarnos que el legislador encausó a las aportaciones para futuros aumentos de capital a través de una ficción legal. Ahora, lo interesante sería precisamente su regulación en la ley de origen, es decir, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Correcto. Sí, claro. En el capítulo conducente de las sociedades anónimas, como comentaba en un principio, en el artículo 176, de manera muy escueta, sí se establece o podría dar luz de que efectivamente las aportaciones para futuros aumentos de capital sí están previstas, pero como te comentaba, únicamente se establece que las aportaciones previas de los accionistas pueden ser susceptibles de capitalizarse. Lo interesante sería precisamente la adición de este acto jurídico en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ok? Esto nos permitiría, por supuesto, definirlas, establecer una regulación robusta y ahora sí comparar si efectivamente lo que nos dicta el derecho puede efectivamente causar un efecto fiscal, como lo es en el caso de las deudas, para efectos del ajuste anual por inflación. Por eso tuviste que irte a hacer un análisis del C11 para poder arribar a la conclusión, derivado de este boletín C11 de las normas de información financiera, en la regulación de estas aportaciones. ¿Qué concluiste de ahí y cómo se relaciona el ajuste anual con esta deuda en términos de lo que señala la ley? Ok, para ello te voy a proyectar, estimado Eduardo. Ándale, muy bien. Lo que nos dice ya la llegó NIFS. Una pregunta muy interesante, hermanito,
quisiera sí abarcar la parte medular, toda la parte robusta de la presentación. Y amigos, quédense, por favor, hay una pregunta muy interesante. Ojalá que nos consiguieran el nombre de la persona que la hace, Martín. Está bastante interesante. Perdón, amigo, te dejo para que no te preocupes. nos hagas el favor de ilustrarnos. Ok, mira, pues como te venía comentando, pues, las aportaciones para futuros aumentos de capital cuentan con poca regulación en la legislación. Sin embargo, las NIF desde el 2014 incorporan en el boletín C11 esta especie de requisitos que deben cumplir este acto jurídico para que puedan ser registrados en un rubro por separado del capital contable las aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, nos establece, 4 requisitos en el párrafo 42, que es básicamente que debe haber un compromiso en asamblea de que las aportaciones se aplicarán para aumentos de capital. Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. Por eso decía yo ahí que hay que revisar estatutos, porque hay pues derechos para aumentos de capital, etcétera, en los estatutos, que no es enchilame esta gorda, no es que se haga el compromiso entre tú y yo, si hay una serie de requisitos en los estatutos de la sociedad, pues a ver, estos son los quórums y esto es lo que se tiene que hacer y esta es la prelación para que alguien pueda aportar capital. Perfecto, perdón. Perfecto. Nada más la precisión. Y luego, amigo... Sí, y es que fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, esto es muy interesante lo que comentas, porque si hablamos, por ejemplo, de sociedades anónimas, un acuerdo de asamblea donde se decretan aportaciones para futuros aumentos de capital no se sitúa en ninguna de las hipótesis que se encuentran en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. No es una extraordinaria. Es correcto. Entonces, la realidad es que puede celebrarse en una asamblea general ordinaria. Implica esto, tú lo sabrás, temas de quórum, temas de validez de las resoluciones. Para la validez de la propia asamblea no necesita protocolizarse. Entonces, esto implica que pueda realizarse de una manera muy sencilla. Ahora, si nos queremos ir todavía más robustos, tendríamos que irnos al capítulo precisamente de aquellas sociedades que adoptan el régimen de capital variable. Este capítulo que contempla a las sociedades que hayan adoptado un régimen de capital variable, en el artículo 213 se establece que los aumentos pueden hacerse sin más formalidades que las que decrete la Asamblea General de Accionistas. Esto implica que básicamente puede hacerse de una manera sencilla. Entonces, a lo que quiero llegar es que la realidad y el motivo por el cual en la NIF C11 se establece que las aportaciones para futuros aumentos de capital deben realizarse a través de una asamblea es precisamente para asegurar ese derecho de preferencia de quien suscribe de manera previa. ¿Ok? Entonces, es como buscándole un sentido jurídico del por qué las normas de información financiera establecen estos requisitos. Entonces, pasamos al segundo y es precisamente la especificación del número de acciones que se entregarán. Posteriormente, amigo, no deben... Si fuera una sociedad que no es por acciones, como el caso de la sociedad... ahí se me fue el nombre de responsabilidad limitada. Una encomandita que no fuere por acciones, pues entonces el número fijo no, pero sí cuánto se le va a considerar de aportación, ¿no? Muy bien, ¿ok? Es correcto. Posteriormente dice la NIF C11 que no deben tener rendimientos y por último que no deben ser reembolsables. Fíjate que estos 4 requisitos, estimado Eduardo, lo que realizan, y como te venía comentando desde el inicio, es que más allá de ser un argumento de defensa, porque simplemente se establezcan en la NIF C11, estos 4 requisitos crean un acto jurídico particular, que en mi opinión pudiera ser básicamente un contrato de suscripción de acciones futuras con una condición suspensiva, que como platicaremos más adelante, precisamente el nacimiento de la deuda fiscal se da una vez que ya se realiza esta condición suspensiva, pero eso será materia de las siguientes láminas.
Fíjate qué interesante. Dice, es un contrato de emisión futura, evidentemente, de acciones o de incremento de capital con una condición suspensiva. Qué divertido. Ahora, pregunta, Claro. el del análisis que hiciste del artículo 46, ¿qué encontraste? ¿Coherencias o contradicciones entre la norma fiscal, las reglas contables que nos estás planteando en el NIPS y la propia presunción que hace el artículo 46 de que son deudas de origen? Claro. A ver, para responder esta pregunta, primero hay que partir de bases concretas. El artículo 46 nos otorga la definición de deuda para efectos fiscales. ¿Y qué dice? Que es una obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Entonces, si contrastamos precisamente los requisitos que se establecen en la NIF C11 versus los elementos que se prevén en el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos, en principio, a observar que hay una contradicción entre el factor numerario versus el factor acciones. ¿Por qué? Porque la obligación que tiene la sociedad mercantil es en acciones y no Es en numerario. entregar acciones, no numerario, correcto. Claro. Es más, ahí te dice, ni siquiera puedes entregar rendimientos. A partir de esta conclusión, tocayo, entonces tú podrías, digo, no estamos aconsejando aquí que nadie haga Claro. esto, pero habría alguien que pueda decir, oye, pues entonces no la considero deuda. Y esto es importante porque acuérdense que si las deudas son mayores que los créditos, entonces voy a tener como resultado un ingreso. O sea, no es enchilame esta gorda, porque depende cuántos ceros traiga este asunto. Entonces, Claro. ojo con esto que nos está diciendo Eduardo, porque dice, bueno, si no se surte, o como dicen los abogados como él, si no se actualiza la hipótesis jurídica contenida en la norma especial, que es el caso, pues entonces no estamos en presencia de la base. Ojo con esto, ¿eh? Bien. Pues Okay. mira, Eduardo, yo creo que es muy interesante lo que comentas, porque efectivamente, aunque existen argumentos sólidos para cuestionar si las aportaciones para futuros aumentos de capital realmente son una deuda, yo creo que no hay que pasar desapercibido que si el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece lo que es básicamente una presunción absoluta de que lo son. Entonces, si algún contribuyente decide no considerarlas como deudas y nace una contingencia de carácter fiscal, el contribuyente tendría que desvirtuar esa presunción o ficción legal, ¿ok? En tu opinión, perdón que te interrumpa, en el mismo sentido, ¿esta presunción admite prueba en contrario? Desde luego que sí. Yo creo que, y precisamente como el tema de la ficción legal es prácticamente, pues vaya, consiste en cambiar la naturaleza jurídica con datos de la realidad para poder alcanzar un fin determinado. Sabemos que hay cientos de hipótesis previstas en la legislación fiscal. Sin embargo, estimado Eduardo, yo creo que en el caso de las aportaciones para futuros aumentos de capital, sí hay bases sólidas para poder cuestionar si efectivamente son una deuda. Sin embargo, hay que tener en consideración que tenemos que derrotar la ficción legal o la presunción absoluta. Y vaya, yo creo que la razón principal por las cuales las aportaciones para futuros aumentos de capital fueron encausadas como una deuda para efectos fiscales es porque en la mayoría de las ocasiones las sociedades mercantiles hacen uso de los recursos aportados, trastocando la naturaleza del acto jurídico para convertirla en un simple contrato de préstamo. ¿Okay? Esa es la bronca. Con todo lo que eso implica, perdón que te interrumpa, y con las consecuencias que eso tiene incluso para el tema de avisos en prevención de lavado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y qué tan común es que se cometan estos errores en tu opinión y de tu experiencia en la práctica mexicana en este tratamiento incorrecto? La realidad es que las aportaciones para futuros aumentos de capital en la práctica se decretan para simplemente inyectar de recursos a la sociedad que pueda hacer uso de manera inmediata. Es decir, vaya,
lejos de cumplir con estos requisitos, la realidad es que únicamente se realizan precisamente para justificar depósitos que han sido realizados por socios o accionistas a las cuentas de la sociedad, precisamente para justificar esta inyección y que no sean declarados como ingresos presuntos. Sin embargo, se pasa desapercibido este efecto que puede desencadenar en el ajuste anual por inflación. Ahora, ojo, si fuera directo de la cuenta del socio, quien debería tener la presunción de ingresos no debería ser la persona moral, sino la persona física, que es en donde originariamente se dio el incremento patrimonial, porque la sociedad, si el socio está haciendo un depósito, no necesariamente en términos de las mismas ficciones legales que señala la ley, no necesariamente estaríamos en los términos del 16 y 17 de la misma ley de renta, actualizando lo que se debe considerar ingreso. Pero bueno, ahora, ¿cómo podría un contribuyente, amigo, desvirtuar esta ficción legal en torno de las aportaciones para futuros aumentos de capital y preguntarte si en tu práctica profesional como abogado has patrocinado asuntos de esa naturaleza? Pues mira, como te venía comentando, las aportaciones para futuros aumentos de capital se conciben como una deuda para efectos fiscales. Podemos inferir entonces que es a través de una ficción legal o a través de una presunción absoluta que se encausan como una deuda. Entonces, precisamente para poder desvirtuar, sería precisamente atacar el contenido de ese artículo 46 de la Ley del Impuesto de la Renta, quizás planteando su inconstitucionalidad, al margen de lo que comentabas. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece que todos los elementos del tributo deberán ser considerados en la norma. Entonces, en una primera partida, pues podría cuestionarse si estos elementos son concebidos en el artículo 46, ¿ok? Porque al final del día el artículo 46 se convierte en un verdadero ingreso o una deducción que forman parte de la base tributaria del contribuyente. Por tanto, sí les aplica esa taxatividad o esa interpretación precisa que señala la norma jurídica. Muy bien. Adelante, amigo. Perfecto. Bueno, pues esto ya lo platicamos. ¿Qué conclusiones tienes de tu investigación que consideren más relevantes para los profesionales del derecho fiscal? Y obviamente para los quienes, aunque no somos abogados, pues vivimos este tema fiscal todos los días. Claro, yo creo que lo importante a considerar es precisamente que no hay que pasar desapercibido el ajuste anual por inflación. Te comentaba en un principio, en la práctica la mayoría de los profesionales decretan aportaciones para futuros aumentos de capital precisamente para justificar ingresos que han sido puestos a disposición de las sociedades mercantiles y justificar precisamente su origen para no ser declarados como un ingreso presunto. Sin embargo, yo creo que se está pasando desapercibido el ajuste anual por inflación. Muchas sociedades mercantiles no toman en consideración que las aportaciones para futuros aumentos de capital son concebidas como una deuda. Entonces, sí es importante que los profesionales tengamos en consideración que si la ley fiscal lo establece de esa manera, tenemos que considerarlas precisamente para determinar el efecto fiscal correspondiente. Habría que determinar el componente y derivado de ese componente acumular o deducir de acuerdo a lo que el componente. Es correcto, estimado. Muy bien. Oye, si tuvieras entonces si tuvieras oportunidad de proponer una reforma legal a este respecto de las aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿qué tendría que contener esta reforma? ¿Qué debería de observar la norma concreta? Ya nos dijiste que la primera reforma tendría que ser a la Ley General de Sociedades Mercantiles, o que es donde está el origen. Pero en materia fiscal... Claro, en materia fiscal, en mi opinión, la reforma adecuada podría ser la inclusión de una definición de aportaciones para futuros aumentos de capital en la norma. Eso sería, para mí,
lo ideal. Y es que esto no es nada nuevo. Lo básico. Claro, desde luego. Entonces, lo ideal sería que en el artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se precise que se concibe como una aportación para futuro aumento de capital para efectos fiscales. Que sí, que no, pero si como tú bien señalas, la ley de la materia no es clara y es muy escueta y solo lo enuncia pero no lo define, pues con más razón la norma fiscal. Bien, antes de dar paso a las preguntas y respuestas, dime qué aprendizajes personales en lo académico y en tu vida, en tu desarrollo, trajo este ensayo para poder obtener el título de maestro en impuestos que tienes hoy de parte de IDET Concilio. Claro, este ensayo en realidad lo único que vino a matizar es precisamente el cúmulo de conocimientos que pude adquirir durante la maestría. En mi experiencia como abogado, precisamente en el área contenciosa, pude observar que existen elementos que precisamente los contribuyentes pueden apoyar para desvirtuar que las aportaciones para futuros aumentos de capital no son una deuda para efectos fiscales. Entonces, en términos concretos, este ensayo me permitió corroborar los conocimientos adquiridos con los que ya venía en la práctica profesional. Oye, amigo, ¿y has litigado o tienes en proceso de litigio algún asunto de esta naturaleza por estos conceptos? Sí, fíjate que en una devolución del impuesto al valor agregado, el saldo a favor fue negado precisamente porque existían depósitos en las cuentas bancarias de la sociedad mercantil que no tenían un soporte legal a juicio de la autoridad. La autoridad de alguna manera no le creó convicción que las aportaciones para futuros aumentos de capital se hayan decretado en una asamblea general ordinaria sin fecha cierta. Entonces, esto es muy importante porque invocó una serie de tesis donde decía que las asambleas generales ordinarias tienen, para su validez, tienen que estar debidamente protocolizadas. Sin embargo, es un poco lo que te comentaba. Eso no dice la ley. Claro, aquellas sociedades que adoptan el régimen de capital variable pueden, sin más formalidades que las que establezca la Asamblea General de Accionistas, decretar o disminuir el capital variable. Y esto tiene razón de ser precisamente porque el origen, o más bien el motivo por el cual se creó un capítulo del régimen de capital variable es precisamente para agilizar estas inyecciones al capital social. Precisamente por ello existe un capítulo específico y yo creo que en la práctica se confunde mucho este tema de los aumentos y disminuciones del capital social, porque hay que hacer una distinción precisamente si es en el capital mínimo fijo, que debe cumplir con el capítulo en el caso de las sociedades anónimas, o bien si es un aumento en la parte variable. En el caso en concreto era un aumento en la parte variable, por ello era más que suficiente que se decretara en una asamblea general ordinaria, que todavía está pendiente de... Muy bien, tú como experto, a mí me ha tocado ver que también confundimos mucho el concepto de derecho de tanto con la capacidad de aportación social, que son dos cosas completamente diversas, pero que sobre todo los contadores, yo en mi generación en la UNAM llevé 5 semestres de derecho y me acuerdo que llevaba derecho civil, mercantil y laboral en un solo, no, bueno. Entonces, obviamente salimos con muchas deficiencias y esa es una de las razones por las que muchos contadores que luego derivan en ser fiscalistas, pues también se vuelven abogados. Es una locura porque nunca pensamos con el mismo polo del cerebro. Por eso me llama mucho la atención que tú tomes un tema donde básicamente se requiere también pues ver los numeritos y de qué estamos hablando, aunque tú te quedaste mucho en la parte jurídica. Muy bien, entonces amigos, esa es una de las cuestiones fundamentales. Oye, aquí nada más de así abuela pluma, ¿tendría entonces que tener fecha cierta este tipo de asambleas? Como te comentaba, yo creo que depende la parte del capital social que se haya
en donde se Vamos haya a pensar detectado. en, amigo, cuando se reúnen todos los socios, no recuerdo si es el 189, 190 de la ley de sociedades mercantiles, toda vez que se encuentran reunidos la totalidad de los socios, están aquí viendo el juego de la selección mexicana en Los Ángeles, y en el intermedio están aquí, se pusieron de acuerdo y llegaron a estos acuerdos societarios. Claro. Bueno, siempre y cuando lo permitan los estatutos, porque no todos los estatutos. Claro. Y llegaron a estos acuerdos. Ok. Oye, ahí tienes 2 o más personas que están firmando un acto que además, a querer o no, se convalida con una serie de circunstancias posteriores. Oye, que no lo haya llevado a un notario, que no lo haya a un fedatario en general, o que no lo haya metido a un proceso digitalizado como los que ahora venden incluso algunas instituciones bancarias, o que no se haya muerto ninguno de ellos, no significa que no sea cierto. Yo Claro. aquí creo que los tribunales, y esa es mi opinión, los tribunales le han dado más validez a la presunción de la autoridad que al principio de legalidad, que parte de la base de que actuamos de buena fe. Dicen, no, pues Claro. es que se presumen legales los hechos de las autoridades. Híjole, y también se presumen de buena fe los que hacemos los particulares. Bien, oye, hay algunas preguntas y hay una muy interesante de la contadora Aide Cabrera que dice: una sociedad manifestó en su asamblea aportaciones para futuros aumentos de capital. Uno de los socios falleció, que esa es la otra bronca, y luego habría que ver cómo estaba casado ese socio, si dejó testamento o no, pero bueno, ahorita tú nos contestas. El otro desapareció. Hazme el favor, que eso es otro problema nacional que tenemos, o sea, el de la desaparición forzada de personas, que también la legislación anda por ahí muy endeble, muy enclenque, y que en algunos conceptos se utiliza la ley nacional y en otros las leyes estatales. Y dice, y solo uno se quedó y nunca dieron esa aportación, por lo que después de años se quiere disolver la sociedad. ¿Se puede? Pues yo creo que esa sociedad ya no existe si no tiene los socios mínimos. Claro. Habría que ver, pero digo, a menos que fuera una SAS, pero aquí me están hablando de tres socios. Danos tu opinión. Va de nuevo. En una asamblea de aportaciones para futuros aumentos, se decreta una aportación para futuros aumentos. Uno de los socios se muere, el otro desaparece, solo queda uno, nunca se hacen las aportaciones y ahora se quiere disolver. Se puede, y ahí aparecían las láminas de mi tocayo, su correo electrónico, para que en caso de que nos diga que sí, pues se pueda contactar con él, le lleve el asunto, pero es un caso para la araña. ¿Qué opinas, tocayo? A ver, supongamos que todavía hay el número de accionistas suficientes para que la sociedad siga viva, porque como bien comentas... Tendría que haber dos, por lo menos. Sí, claro, depende, si eso no es una causal de disolución. Ahora, tomando en cuenta la hipótesis que plantea, es muy interesante y precisamente sería un complemento a las aportaciones para futuros aumentos de capital, que se delimite el tiempo en el cual los socios o accionistas deben aportar estos recursos. Por ejemplo, en el caso de suscripciones de aumentos de capital per se, hay un artículo de la Ley General de Sociedades Mercantiles que establece que si no se exhibe el numerario en el término de un año, la sociedad está obligada a decretar una reducción de capital social. Entonces, yo creo que lo interesante aquí es que a falta precisamente de esta regulación, no hay como tal en la ley una consecuencia, o más bien no existe un procedimiento del cómo se deba actuar. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Luego, entonces, si la sociedad puede decidir dejar sin efectos este decretamiento de aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, yo creo que esa sería tu solución. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, por tanto puede decidir lo que a sus intereses convenga. Excelente respuesta. Contadora, mándenos decir a dónde le manda la factura el ponente. Gracias. Y espero, no, ya fuera de broma, díganos si quedó clara la respuesta.
Y hay otra pregunta de la contadora Ana Mendoza. Dice, si en meses anteriores, por decir enero, julio, septiembre, se hicieron aportaciones, ¿puede aplicar para futuros aumentos de capital y posteriormente realizar la asamblea? ¿O primero va la asamblea y luego el... Hola. Ok. O sí, se primero cortó. va la asamblea. ¿Qué opinas? Se cortó En mi un poco, opinión, sí, el o deber primero ser... debe de ir la asamblea. Claro. En mi opinión, el deber ser es que primero se realice la asamblea, donde precisamente se corroboren estos requisitos que hemos estado hablando en cuanto al número de acciones que se van a emitir, la aportación que se va a realizar por socio o accionista, precisamente decretar que no va a ser susceptible de devolución, sino hasta que se capitalice de manera formal. Entonces yo creo que el deber ser es precisamente celebrar la asamblea, cumplir con los requisitos que dice la NIF C11 y posteriormente que los socios o accionistas realicen esas aportaciones. Ahora bien, como les comenté, esto no es la única manera reconocida dentro de la práctica y en la ley para decretar aportaciones para futuros aumentos de capital. Fíjense en el artículo 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Establece que las aportaciones previas realizadas por los accionistas son susceptibles de capitalizarse. Luego entonces cualquiera de las dos puede realizarse. Sin embargo, por un deber ser, yo recomendaría que primero se realice la asamblea y posteriormente se realicen la entrega de los recursos. Esto por el tema de la fecha cierta que hemos estado comentando. Y agréguenle lo que nos acaba de decir en el espacio anterior, mi tocayo, señalen una fecha perentoria para que si no se lleva a cabo, pues simplemente se tiene por no hecha la aportación y te quitas la bronca planteada en la primera pregunta. Bien, y la misma contadora Aide, de la primera pregunta, Eduardo dice, se estuvieron presentando las declaraciones en ceros y nunca informaron nada acerca de los socios faltantes. Lo que te digo, y tampoco, ojo Aide, lo que nos dice, lo que nos ha dicho el abogado durante toda la charla es que se les olvida a los contadores que no es nada más si facturaron o no, si tuvieron aportaciones para futuros aumentos de capital, debieron haber hecho el cálculo del componente inflacionario y probablemente esto derive en un ingreso acumulable que tampoco se ha considerado ante este hecho de que lo dejamos de hacer. Se nos olvida el tema del componente y por lo tanto las consecuencias que esto tiene en la vida práctica para la determinación de la contribución. No sé si con eso queda, contadora Aide, respondida su pregunta y su posterior ampliación. Y si no, pues todavía tenemos unos minutos. No sé si tengan algún aviso parroquial en Consilium, Eloína y compañero Martín, si hay alguna otra pregunta, y agradecerles cumplidamente a todos quienes se hayan conectado el día de hoy. Durante el espacio, como ahorita, de la charla, yo vi algunos cintillos en ánimo de no interrumpir o entorpecer la dinámica del tema que se está tratando. ¿No hay más, Martín? Eloína, ¿no tenemos más? Muchas gracias, licenciado. Sí, bueno, pues en estos momentos, pues prácticamente, pues nada más recordarles a las personas, agradecerles por esta transmisión en vivo, que cuentan con un descuento especial para todo lo que es el área de posgrado con nuestras maestrías, con la especialidad en impuestos y también con el diplomado en informática fiscal. Si desean más información o tienen alguna consulta adicional, no duden en contactarnos por nuestros canales oficiales. Y pues obviamente pues recordarles que en IDET Consilium pues seguimos impulsando lo que es la formación profesional con nuestros programas. Hay otra pregunta, Eloína, dice Benjamín Rodríguez. En caso de que se lleve a cabo esta aportación, tocayo, para futuros aumentos de capital ante notario público, ¿sería una actividad vulnerable para efectos de la ley
para prevenir el lavado de dinero. Es que, ojo, perdón, ahí no es ley de lavado de dinero, porque luego dicen, oiga, ¿usted es experto en lavar dinero? No, la ley precisamente lo que busca es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y no al revés. Pero bueno, ¿qué opinas, tocayo? Dice claro, que si se lleva a cabo esa aportación para futuros momentos. Yo considero que no, precisamente porque son dos actos jurídicos independientes. Las aportaciones para futuros aumentos de capital son precisamente eso, una promesa de capitalización futura. Entonces, desde mi punto de vista, la realidad es que no podría ser una actividad vulnerable. Incluso si fueran préstamos, acércate a quien sea tu asesor y a quien más confianza le tengas, porque la ley antilavado señala que es el artículo 17, que es el que contiene este tipo de temas, señala que cuando se realicen de manera habitual y profesional por quien está aportando los recursos. Y esto pues yo creo que incluso en el caso de préstamos de socios no es el caso, no se dedican a eso, pero consúltelo con su almohada o con un asesor que le conozca de esto, ¿no? Y hay otra pregunta para ya cerrar y agradecerte tu disposición, mi querido tocayo, no nos pone si es contador o etcétera. El señor Juan Sánchez dice, se realizó una aportación de capital, se realizó el acta, pero no se ha llevado ante notario público. ¿Qué opinas? Ok, me imagino que está hablando de una aportación formal del aumento de capital, no una aportación para futuros aumentos de capital. Entonces, la realidad es que, vaya, no habría mayor inconveniente de llevar para la fecha de la protocolización, es precisamente esto. Se celebra la asamblea y únicamente está pendiente de llevarse ante notario precisamente para su protocolización. Recordemos que la protocolización es un requisito de validez de las actas de asamblea. Entonces, tu asamblea en una documental privada todavía no sería válida hasta que tenga la fe pública del notario. Esto desde luego sin tomar en cuenta el tema de la fecha cierta. Pero muy importante lo que nos precisa al inicio de la respuesta, Juan. Ojo, no es lo mismo una aportación para futuros aumentos de capital que un incremento de capital. Hay que revisar en presencia de qué figura jurídica te encuentras. Pues si no hay más preguntas, Martín, queremos agradecer cumplidamente a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias. Espero que se lleven herramientas que les permitan desarrollar su actividad profesional con mayor calidad. Muchas gracias, mi querido tocayo, y bien por esa maestría. Amigos, Eduardo, muchas gracias. Seguimos a sus órdenes. Por ahí tenías una lámina, tocayo, tenías una lámina donde tenías tu correo, por si hubiera alguna duda, etcétera. Y si no, déjenosla, por favor, a través de Facebook. Por ahí está, miren, es Edward, como Eduardo en inglés, Paul, P-O-O-L, Cetina con C, @gmail.com.